Hay momentos en la vida donde las palabras lo cambian todo. Y esta fue una de esas veces. En una colina llamada Gólgota, bajo un cielo que parecía estar a punto de romperse, un hombre colgaba de una cruz. Su cuerpo sangraba, sus manos estaban atravesadas por clavos de hierro, y cada respiración era una batalla contra el dolor. Pero en medio de todo ese sufrimiento, abrió los labios y pronunció algo que nadie esperaba. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas palabras salieron de su boca como un susurro que cortó el aire denso de aquel día. No gritó venganza, no maldijo a quienes lo habían puesto ahí, no pidió justicia inmediata. En su momento más vulnerable, cuando cualquiera habría exigido castigo o al menos comprensión, él eligió el perdón. Y esa elección reveló algo profundo sobre nosotros, algo que preferimos no mirar. Piensa en la última vez que alguien te hirió de verdad. Tal vez fue una traición, una mentira, una palabra cruel dicha en el momento equivocado. Recuerda cómo se sintió, el corazón apretado, la mente dando vueltas, el deseo de que esa persona entienda el daño que causó. Ahora imagina perdonar a esa persona mientras todavía estás sangrando por la herida que te hizo. Difícil, ¿verdad? Casi imposible. Y sin embargo, eso es exactamente lo que Jesús hizo. Alrededor de él estaban los soldados que lo habían golpeado, las autoridades que lo habían condenado, la multitud que había gritado pidiendo su muerte. Algunos de ellos ni siquiera sabían por qué lo hacían. Simplemente seguían órdenes o se dejaban llevar por la masa. Otros sí lo sabían y aún así lo hicieron. Pero en lugar de señalar con el dedo, en lugar de separar a los culpables de los inocentes, Él los incluyó a todos en una sola frase: perdónalos. Esta palabra no es solo sobre Él, es sobre nosotros, porque cada uno de nosotros ha estado en ambos lados de esa cruz. Hemos sido heridos y hemos herido. Hemos pedido perdón y hemos negado perdonar. Llevamos dentro una lista mental de quienes nos deben algo, de quienes nos fallaron, de quienes nunca nos pidieron disculpas. Y esa lista pesa. Cada nombre en ella es como una piedra que cargamos día tras día, pensando que si la soltamos, estaríamos dejando que se salgan con la suya. Pero Jesús nos mostró otra cosa. Nos mostró que el perdón no es un regalo para quien te hizo daño, es un regalo para ti mismo. Cuando dijo esas palabras, no estaba diciendo que lo que hicieron estaba bien. No estaba minimizando el dolor ni justificando la crueldad. Estaba eligiendo no permitir que el veneno del resentimiento se quedara dentro de él. Estaba cortando la cadena que lo ataba a sus verdugos. Y esa libertad, esa capacidad de soltar, es algo que todos necesitamos desesperadamente. La frase tiene otra parte igual de poderosa, porque no saben lo que hacen. Ahí está la clave. La mayoría de las veces, quienes nos lastiman no tienen idea del alcance real de sus acciones. Actúan desde su propia herida, desde su ignorancia, desde su miedo. No es una excusa, pero es una verdad. Y reconocer esa verdad nos ayuda a ver que aferrarnos al odio es como beber veneno esperando que el otro muera. No tiene sentido. En ese momento en la cruz, Jesús puso un espejo frente a la humanidad. Nos obligó a mirar nuestra propia incapacidad para perdonar, nuestra necesidad constante de justicia inmediata, nuestro deseo de que alguien pague por lo que hizo, y al mismo tiempo nos ofreció un camino diferente. Un camino donde el perdón rompe ciclos, donde soltar el resentimiento nos libera.
donde entender que otros también están perdidos nos permite sanar. La primera palabra desde la cruz no fue un milagro espectacular, ni una declaración teológica complicada. Fue algo simple, humano, profundamente necesario. Fue una invitación a dejar ir lo que nos mata por dentro. Fue un recordatorio de que todos somos parte del problema y todos podemos ser parte de la solución. Fue una prueba de que incluso en el peor momento, cuando todo se derrumba, todavía podemos elegir el amor sobre el odio. Y esa elección, esa primera palabra, sigue resonando hoy, porque cada uno de nosotros tiene su propia cruz que cargar, sus propias heridas que sanar, su propia lista de nombres que perdonar. La pregunta no es si nos han hecho daño, todos lo hemos sufrido. La pregunta es, ¿qué haremos con ese dolor? ¿Lo usaremos para construir muros o para tender puentes? ¿Lo guardaremos como trofeo de nuestra victimización o lo soltaremos como quien suelta un peso muerto? Jesús nos enseñó que perdonar no es olvidar ni permitir más daño. Perdonar es liberarte de la prisión que construyes alrededor de tu propio corazón cada vez que te niegas a soltar. Es reconocer que todos somos humanos, todos fallamos, todos necesitamos gracia. Y en ese reconocimiento hay una fuerza que ningún clavo puede atravesar. La historia apenas comienza. Aún quedan 6 palabras más, 6 espejos más donde mirarnos. Pero esta primera ya nos mostró algo fundamental. Somos capaces de lo peor y de lo mejor. Podemos clavar clavos o pronunciar perdón. Y la diferencia entre ambas no está en las circunstancias, está en la elección que hacemos cuando todo duele. A veces, la vida te lleva a lugares donde crees que ya no hay salida, lugares donde cada decisión equivocada que tomaste te persigue, donde cada puerta se ha cerrado, donde el futuro es solo un muro negro sin ventanas. Y fue exactamente en uno de esos lugares donde se pronunció la segunda palabra desde la cruz. Pero esta vez no fue Jesús quien habló primero. A su lado colgaban 2 hombres, ladrones condenados a muerte por sus crímenes. Sus cuerpos también estaban atravesados por clavos. Sus respiraciones también eran agónicas. Su tiempo también se acababa. Pero había una diferencia crucial. Ellos sabían por qué estaban ahí. No había confusión. No había injusticia en sus casos. Habían robado. Habían lastimado. Habían elegido un camino que los llevó directamente a ese madero. Y ahora, mientras el sol comenzaba a ocultarse, enfrentaban el final. Uno de ellos seguía sumido en su amargura. Miraba a Jesús y veía solo otro fracasado colgando de una cruz. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, le gritó con las pocas fuerzas que le quedaban. Era el último intento desesperado de un hombre que solo conocía la violencia, que solo entendía el poder como la capacidad de imponer tu voluntad. Para él, si Jesús era quien decía ser, debía demostrarlo destruyendo a sus enemigos, bajando de la cruz, vengándose. Pero Jesús no respondió. El otro ladrón era diferente. Algo había cambiado en él durante esas horas de agonía compartida. Tal vez fue la forma en que Jesús había perdonado a quienes lo crucificaron. Tal vez fue la paz inexplicable en su rostro mientras sufría. Tal vez fue simplemente que, en el último momento de su vida, finalmente entendió algo. Nosotros recibimos lo justo por nuestros actos, pero este hombre no ha hecho nada malo, dijo defendiendo a Jesús del otro ladrón. Y luego, con una humildad que solo nace cuando ya no tienes nada que perder, pronunció una frase que lo cambió todo. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas palabras eran una confesión completa. Reconocía sus errores, aceptaba su condena,
pero al mismo tiempo se atrevía a pedir algo imposible. No pedía bajar de la cruz, no pedía un milagro físico, no pedía justificar su vida. Pedía ser recordado. Pedía que de alguna forma su vida tuviera sentido más allá de los errores que había cometido. Pedía una segunda oportunidad cuando ya no quedaba tiempo para segundas oportunidades. Y fue entonces cuando Jesús giró su cabeza hacia él. En medio del dolor, en medio de su propio sufrimiento, encontró fuerzas para responder. Y lo que dijo fue la promesa más hermosa que un ser humano puede escuchar cuando todo está perdido. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no después de que pagues tus deudas, no cuando demuestres que has cambiado. Hoy. En este mismo día donde todo se derrumba, donde tu cuerpo muere, donde el mundo te considera un criminal sin remedio, hoy estarás conmigo. Esa segunda palabra desde la cruz es un espejo directo de nuestra necesidad más profunda. La esperanza de que nunca es demasiado tarde. Todos cargamos con decisiones que quisiéramos no haber tomado, palabras que quisiéramos no haber dicho, caminos que quisiéramos no haber recorrido. Y hay momentos donde miramos atrás y sentimos que el peso de nuestros errores es demasiado grande, que hemos ido demasiado lejos, que ya no hay forma de regresar. Nos sentimos como ese ladrón en la cruz, conscientes de nuestra culpa, viendo el final acercarse sin haber arreglado nada. Pero Jesús nos muestra algo revolucionario. El arrepentimiento genuino borra distancias que parecían infinitas. No importa cuánto hayas caído, no importa cuántos errores hayas acumulado, no importa si solo te quedan minutos de vida. Si en algún momento te detienes, reconoces tu necesidad de ayuda y te atreves a pedirla, la puerta se abre. No porque lo merezcas, sino porque alguien decidió que la gracia es más poderosa que el merecimiento. El ladrón no tuvo tiempo de hacer obras buenas, no pudo reparar el daño que causó, no tuvo oportunidad de demostrar su cambio con acciones, solo tuvo un momento de claridad, una confesión honesta, una petición humilde, y eso fue suficiente, porque lo que Jesús busca no es perfección, es honestidad. No busca personas que nunca se equivoquen, busca personas que reconozcan cuando lo han hecho. No busca héroes sin mancha, busca corazones dispuestos a abrirse. Esta palabra también revela algo sobre nosotros que preferimos ignorar. Juzgamos constantemente quién merece una segunda oportunidad y quién no. Creamos categorías, separamos a los que están demasiado perdidos de los que todavía tienen salvación. Decidimos que algunos errores son imperdonables, que algunos caminos no tienen regreso. Pero Jesús destruyó todas esas categorías en una sola frase. Si un ladrón crucificado puede entrar al paraíso en su último aliento, entonces nadie está fuera del alcance de la gracia. El contraste entre los dos ladrones es devastador. Ambos estaban en la misma situación, ambos sufrían el mismo dolor, ambos tenían acceso directo a Jesús, pero uno eligió la amargura y el otro eligió la humildad. Uno exigió un milagro que lo librara de las consecuencias, el otro aceptó las consecuencias, pero pidió algo más profundo. Y esa diferencia, esa elección en el último momento, determinó dos destinos completamente opuestos. No fue la cantidad de errores lo que marcó la diferencia, fue la disposición del corazón. La segunda palabra desde la cruz nos grita una verdad que necesitamos escuchar. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras tu corazón siga latiendo, mientras tu mente pueda pensar, mientras tus labios puedan pronunciar una petición honesta, no es demasiado tarde. No importa qué tan oscuro esté el lugar donde te encuentres. No importa qué tan profundo hayas caído. No importa si solo te quedan horas o minutos.
La puerta sigue abierta. La invitación sigue en pie. El paraíso todavía te espera. Y esa promesa no es solo para el más allá. Es para hoy, para este momento donde lees estas palabras y tal vez sientes que has desperdiciado demasiado tiempo, que has cometido demasiados errores, que ya no hay forma de arreglar lo roto. Jesús te mira como miró a ese ladrón y te dice lo mismo. Hoy. No cuando seas perfecto, no cuando hayas pagado todas tus deudas. Hoy, con todo y tus fracturas, con todo y tu pasado, con todo y tus dudas, la historia continúa. Aún faltan 5 palabras más que revelarán otros espejos de nuestra humanidad. Pero esta segunda ya nos mostró algo fundamental. Nunca subestimes el poder de un momento de honestidad. A veces, una sola decisión en el último segundo puede cambiar toda una eternidad. Hay un tipo de dolor que sobrepasa cualquier herida física. Es el dolor de ver sufrir a alguien que amas sin poder hacer nada para detenerlo. Es la impotencia de estar presente pero inútil, de extender las manos y no alcanzar. Y ese dolor, ese tipo específico de agonía, lo vivió una mujer al pie de la cruz. Su nombre era María, y el hombre que moría frente a ella era su hijo. Había pasado 33 años desde aquella noche en Belén, cuando lo sostuvo por primera vez. 33 años de verlo crecer, de escuchar sus palabras, de presenciar sus milagros. 33 años de saber que algo especial habitaba en él, pero también de temer el día en que el mundo no lo entendiera. Y ese día había llegado. Ahora estaba ahí, incapaz de abrazarlo, viendo cómo cada respiración le costaba más trabajo, sintiendo cómo la vida se le escapaba gota a gota. Y no había nada que pudiera hacer excepto quedarse. Junto a ella estaba Juan, el discípulo más joven, el que había seguido a Jesús hasta el final cuando otros habían huido. También estaban María Magdalena y otras mujeres que habían amado a Jesús con una lealtad que sobrepasaba el miedo. Pero la mirada de Jesús se detuvo en su madre. A pesar del dolor que atravesaba su cuerpo, a pesar de que cada palabra le costaba un esfuerzo monumental, encontró fuerzas para pensar en ella. Porque incluso en su peor momento, el amor familiar no se apaga. Incluso cuando todo se derrumba, seguimos protegiendo a quienes nos dieron la vida. Mujer, ahí tienes a tu hijo, le dijo señalando con la mirada a Juan. Y luego, girando los ojos hacia el joven discípulo, añadió, ahí tienes a tu madre. Esas palabras, tan simples en apariencia, eran un acto de cuidado profundo. Jesús sabía que iba a morir, que María quedaría sola, que en aquella sociedad una mujer sin hijos varones estaba desprotegida. Así que en medio de su propia crucifixión, mientras luchaba por respirar, organizó el futuro de su madre. Le dio una familia, le aseguró un hogar, le garantizó que alguien velaría por ella cuando él ya no estuviera. Esta tercera palabra desde la cruz es un espejo directo de algo que todos llevamos dentro: la necesidad inquebrantable de proteger a quienes amamos. No importa qué tan grave sea nuestra situación, no importa qué tan profundo sea nuestro propio sufrimiento, siempre hay un espacio en nuestro corazón que sigue pensando en los otros. El padre que en su lecho de muerte se preocupa por cómo quedarán sus hijos. La madre que en medio de su enfermedad sigue preguntando si comiste bien. El hermano que incluso cuando está cayendo, intenta sostener a sus hermanos menores. Ese instinto de cuidado no se apaga. Es parte de lo que nos hace humanos. Pero hay algo más profundo aquí. Jesús no solo estaba cuidando a su madre, estaba redefiniendo el concepto de familia. No le dijo a Juan, cuida de ella porque es mi madre biológica. Le dijo,
Ahí tienes a tu madre, convirtiéndola en madre de Juan también. Y a María no le dijo: Este te cuidará como un favor. Le dijo: Ahí tienes a tu hijo, dándole un hijo nuevo. Estaba creando una familia que iba más allá de la sangre, una familia basada en el amor, en la lealtad, en la decisión consciente de estar presente. Y eso revela algo hermoso sobre nosotros. La familia no se limita a quienes comparten tu apellido. La verdadera familia son aquellos que se quedan cuando todo se pone difícil, los que lloran contigo cuando lloras, los que celebran contigo cuando celebras, los que no te abandonan cuando el mundo se vuelve hostil. María tenía otros hijos biológicos, pero en ese momento fue Juan quien estaba ahí. Fue él quien tuvo el valor de pararse al pie de la cruz cuando hacerlo era peligroso. Y Jesús reconoció esa lealtad, convirtiéndola en un vínculo familiar permanente. Esta palabra también nos muestra nuestra fragilidad. Todos necesitamos a alguien. No importa qué tan fuerte seas, no importa qué tan independiente te consideres, hay momentos donde necesitas que alguien te sostenga. María era una mujer de fe inquebrantable. Había atravesado situaciones imposibles. Había dicho sí cuando otros habrían dicho no. Pero incluso ella necesitaba compañía. Necesitaba saber que no enfrentaría el futuro sola. Y Jesús, en lugar de minimizar esa necesidad, la honró. En lugar de decirle que fuera fuerte y se las arreglara sola, le proveyó lo que necesitaba, una presencia constante. Hay una lección poderosa aquí sobre el dolor compartido. María no pudo evitar la crucifixión, no pudo bajar a su hijo de la cruz, no pudo cambiar el resultado. Pero su presencia importó. El simple hecho de estar ahí, de no huir, de no voltear la cara, fue un acto de amor inmenso. A veces pensamos que si no podemos resolver el problema de alguien, entonces nuestra presencia no sirve de nada. Pero eso es mentira. Estar presente en el dolor ajeno, aunque no puedas eliminarlo, es uno de los regalos más valiosos que puedes dar. Y Juan entendió la asignación. La Biblia dice que desde ese momento la recibió en su hogar, no como un favor temporal, no como una obligación incómoda, sino como lo que era, su madre. Cuidó de ella el resto de su vida, honrando las palabras de su maestro, incluso después de que el maestro ya no estaba. Esa es la verdadera lealtad, la que permanece cuando ya no hay presa ni recompensa visible, la que sostiene cuando nadie más está mirando. La tercera palabra desde la cruz nos confronta con una pregunta incómoda. ¿Quién cuidará de ti cuando ya no puedas cuidarte a ti mismo? Y más importante aún, ¿de quién estás cuidando tú ahora? Porque la vida no es solo sobre nuestros propios sueños y metas. Es también sobre crear una red de amor que nos sostenga mutuamente, sobre construir vínculos que trasciendan las crisis, sobre ser la persona que se queda cuando otros se van. Jesús pudo haber usado esas palabras para maldecir a sus enemigos, para quejarse de la injusticia, para enfocarse únicamente en su propio sufrimiento. Pero eligió otra cosa. Eligió asegurarse de que su madre no quedara desprotegida, de que Juan tuviera una nueva misión, de que el amor siguiera vivo incluso cuando él muriera. Y en esa elección nos enseñó que el verdadero amor no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. El verdadero amor se intensifica, encuentra formas de seguir cuidando incluso desde la cruz. Desde ese día, Juan y María formaron una familia nueva. Compartieron los recuerdos de Jesús, se consolaron mutuamente en los días oscuros, se sostuvieron cuando la ausencia dolía demasiado. Y en ese hogar improvisado pero real, la tercera palabra siguió resonando. El amor que cuida, el amor que permanece, el amor que trasciende el dolor,
y construye familia donde antes solo había soledad. Las 7 palabras continúan revelando quiénes somos realmente. Y esta tercera nos recordó algo esencial. Nunca estamos tan rotos que no podamos amar. Nunca estamos tan heridos que no podamos cuidar. Nunca estamos tan perdidos que no podamos crear vínculos que nos mantengan humanos hasta el final.